Bueno, que los patitos, vamos a hablar de The Faculty. Creí que le había hablado en este canal, pero parece que no. La pillé empezada, más o menos por la mitad. No podía con el mando haberle dado al comienzo, pero vi la parte final en un canal de estos que nos ofrece Euskaltel TV. Resultó interesante, lo cual resulta ciertamente curioso el pequeño detalle de que ponía como que era del año 2000. Y ya estaba recordando en esa época en la que alcancé la mayoría de edad y había alguna que otra película interesantona, a pesar de que con el cambio del milenio parece que había una cierta sensación de la finalización de la década de los 90 con una serie de películas que habían tenido cierto éxito a pesar de lo arriesgado de la propuesta y que en aquel momento se veía como que tampoco eran tan buenas respecto de lo que habían sido los años 80 y sobre todo, como diría Miguel Juan Payán, los años 70, la época dorada del mejor cine de Hollywood, con lo cual parecía un decalaje hacia la degradación, un downgrade acerca de las propuestas. Pero no, esta película, The Faculty, de Robert Rodríguez, es del año 1998. Resulta ciertamente interesante. Es una película de 104 minutos y que tiene su historia y trasfondo. Es una película, a pesar de que en ese momento, para el año 98, 99, 2000, nos encontramos, bueno, quizá tenga algo que ver en el tema del año 2000, porque ahí estaba Kiro TV. Adquirimos un decodificador, que no sé si sigue en casa porque jamás vinieron a pedirlo. O igual alguien se lo llevó, no sé, no sé. Estaba por en casa y en ese momento cuando se estableció aquella situación de telecirco con Gran Hermano, el primer Gran Hermano, yo tuve a bien quitar el canal de 24 horas de Gran Hermano de Kino TV y desintonizar Telecinco de la televisión. Quitar completamente para no tener ninguno de casa la tentación de poner ni el 24 horas ni ninguna posibilidad del propio canal que emitía. Y recuerdo que entre las películas estaba The Faculty, que daban como opción a la hora de verla. En aquel momento era más o menos como estreno, porque el decalaje de respecto de estreno en la gran pantalla, luego esperar 6 meses para el vídeo doméstico y un poquito más para su comercialización en televisión, digamos que más o menos casa con respecto de esta situación. Estamos hablando de películas de 1 hora y media, 1 hora 40 minutos, teniendo en cuenta que estaríamos quitando los minutos de créditos finales, en donde en esa época se hacían este tipo de producciones de 1 hora y media, 1 hora 40, con una historia abigarrada, centrada, a veces ligera en la propuesta, pero con cierta presencia respecto de lo que era la realidad sociológica del momento. Esa sería una pregunta a lanzar al público. En este momento sería posible hacer una película de The Faculty. ¿Cuál sería el cambio de la propuesta? ¿Cómo sería respecto de los códigos de los jóvenes que tengan entre 12 y 16, 18 años ahora mismo? ¿Qué incorporarían de diferente? ¿Qué quitarían de The Faculty que no les guste respecto de todo esto? Como comentamos respecto de... es curioso porque lo comentamos en el conversatorio de Atrapado en el Tiempo, en la época de salir el libro de Anne Rice, que luego daría lugar a la entrevista con el vampiro en 1994, creo que recordar que era Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas, que Anne Rice sirvió también para inspirar lo que era Atrapado en el Tiempo, aquella película de Bill Murray y de eh, eh, Andy McDowell de 1993, que precisamente tiene un conversatorio con Mariano de Miguel aquí en el canal. Y en 1990, un tal David Witcher y Bruce Kimmel escribieron el primer borrador del guión, pero nadie estaba interesado en esta película, la de The Faculty. No fue sino después de éxitos de películas de estas adolescentosas,
con terror, gritos y todo esto, ¿no? Fue Scream en 1996, en el que Miramax compró este guión y se precipitó en la producción. Ahí estamos con dos personas que resultan absolutamente imprescindibles para el cine de los 90, incluso para Quentin Tarantino, y que luego posteriormente con el Me Too y todo esto han querido borrarlos completamente, pero han tenido un impacto, sobre todo en los años 90, muy importante, y también a comienzos del siglo XXI, como es los hermanos Weinstein, Bob y Harvey Weinstein. Ahí esta película nos la encontramos que es de Dimension Films, que es una subsidiaria de la compañía Weinstein. Y Miramax también estaba vinculada con no solamente Disney, sino también con Weinstein Company. Con lo cual, en este momento, la producción de Bob y Harvey Weinstein contratarían al guionista Kevin Williamson para hacer reescrituras del guión, manteniendo eso sí la estructura básica de la historia, pero para volver a escribir diálogos, hacer introducción también de nuevos personajes. En cierto momento, Williamson sería contratado para dirigir también la película, pero él, en cierto momento, pensó, debido a los cambios, que luego, y tenemos un vídeo específico hablando de Gangs of New York, hay una versión que no sabemos si está disponible o no, o jamás la veremos, donde Martin Scorsese decía que tenía su historia tal y como la había ideado él, pero Bob y Harvey Weinstein metieron tijera hasta el punto de desbaratar en buena medida la propuesta y dejarla un poco desarbolada. Esta intervención, que ya denunció en su momento aquel muchacho... ahora no me saldrá el nombre, es la película de 1970 de la British Company, que era La vida secreta de Sherlock Holmes. Pues aquí también vemos, incluso en el montaje final, que había una película más larga, con otros escenarios, con otras posiciones, pero como no estaba este muchacho ahí metido, no solamente en la dirección, sino no estaba metido en otras cosas, pues el efecto final, recortado a 2 horas, una película que podría haber durado fácilmente 2 horas y media, 3 horas, y no hubiera pasado nada en esa aventura de Sherlock Holmes, pues digamos que los hermanos Weinstein tenían esa idea de producir salchichas cuanto más fácil y sabrosas mejor, con intensidad del sabor. Pero, como decía el canciller Bismarck, hay dos cosas que el público no debe saber jamás: cómo se hacen las salchichas y cómo se hace la política. Seguramente porque él sabía un poquito, sobre todo de lo segundo, pero de lo segundo, pues bueno, pues no es parte de esto. Pues originalmente Williamson también fue contratado para dirigir la película, pero él eligió dirigir su propio guión. En un momento dado se estableció esa aportación de Williamson y él decidió, hasta aquí hemos llegado, porque luego se fueron haciendo cambios por los hermanos Weinstein, y dijo no, esto es ya no. Lo cual, en parte, tal vez David Weicher y Bruce Kimmel tal vez hubieran podido decir: el primer borrador del guión era el bueno, y por tanto nosotros somos lo que tenemos que decir, pero no. Está entre los que vinieron después, Kevin Williamson y los hermanos Weinstein, que dividieron peras. Y Kevin Williamson, a pesar de que se puede decir dividieron peras y estaban a pelearse con los hermanos Weinstein, no, los hermanos Weinstein le financiaron para dirigir su propio guión escrito como era Teaching Mrs. Tingle, enseñar a la señorita Tingle, o bueno, pues la venganza contra la señorita Tingle, bueno, el nombre lo pueden decir como sea, esa película de 95 minutos que no creo que haga un vídeo específico, porque creo que no amerita. Aquella con Helen Mirren y otras personalidades en 1999, que es cuando se salió esta película, haciendo precisamente Helen Mirren de la señorita Tingle, y estando Kitty Holmes y algún otro actor por ahí, en esta película comedia negra, 96 minutos, distribuida por Miramax y producida por Dimension Films, la de Harvey y Bob Weinstein. Y para suplir el señor Kevin Williamson, nos encontramos con
que traen a Robert Rodríguez. ¿Quién es Bob Rodríguez? Robert Rodríguez. En 1996, 2 años antes, había hecho Abierto al amanecer, donde aparece Salma Hayek, que aparece en esta película de The Faculty. Y en 1992, y esta es la película que más me gusta, la dio el señor, no me va a salir el muchacho, en el programa de TV2, pues la puso la película en el espacio de los martes que para el cine. Y digamos que la vi en ese momento. Y resulta interesante porque Robert Rodríguez, que estaba empezando todo esto, mexicano y todo esto, pues puso en riesgo su salud. Una película aquella, la de El Mariachi, ¿no? Intentó hacer un remake con Antonio Banderas, pero digamos que la buena es la original, aquella con los resabios. Bueno, en realidad Robert Rodríguez es de San Antonio, Texas, pero Texas es México. Se lo robaron a los mexicanos. Y ahí está, ciertamente, la verdad histórica. Desperado, que es ese remake, más o menos, o segunda parte, esa balada del pistolero, aquella con Antonio Banderas, Salma Hayek, Steve Buscemi, Danny Trejo y el propio Quentin Tarantino, un año antes de Abierto al amanecer. Es solo un remake para los gringos de El Mariachi, esa película mexicana de suspense y acción, hecha con dirección de Robert Rodríguez, producción de Robert Rodríguez, guión de Robert Rodríguez, sonido, fotografía, montaje, escenografía, efectos especiales, todo de Robert Rodríguez. Y un Carlos Gallardo que hacía el personaje de El Mariachi. Esa película de 1992 de 90 minutos. Es una maravilla, es perfecta. Presupuesto de $7,000, $7,000 gringos y 2 millones de recaudación. Esa es la que le dio la posibilidad de poder hacer su carrera al camarada Robert Rodríguez. Hizo esta película que es la consagración como elemento icónico, anglosajónico, porque en este lugar donde se rodó fue en Austin y Dallas, en Texas, es decir, su casa, pero hacía ver como que era Harrington, Ohio, el Valle del Ohio, tan importante para la construcción del memorial histórico de los Estados Unidos en el siglo XVIII, en donde los franceses que venían desde la zona francófona de lo que es actualmente el Quebec bajaban para el dominio del Valle del Ohio, y los anglosajónicos entraban desde la zona de Boston, Nueva York, en dirección hacia el medio oeste. Y ahí hubo el momento de la Guerra de los 7 años, en mediados del siglo XVIII, prefigurando posteriormente lo que supuso la Guerra de Independencia y la constitución de los propios Estados Unidos de América, con lo cual estaba incardinando en un lugar tan icónico como el Valle del Ohio una historia que incardinaba en los años 90 con esa situación que eran como los herederos de la situación de los 5 de la película aquella del año 85 de Breakfast Club, el club de los 5, que configuraba una formulación anticlimática, contestataria de esos 5 jóvenes inadaptados, que tenía esa versión respecto de cómo había sido la evolución de los jóvenes desde la época de aquella película de Marlon Brando, de Los Ángeles del Infierno, de los moteros, luego Esplendor en la hierba, y también, por supuesto, Rebelde sin causa, este tipo de películas que en los años 50 y comienzos de los 60 tenían esa visión respecto de romper con la visión idílica de posguerra que había establecido. Y luego cada generación ha ido incorporando en cierta medida su aporte, y parecía que para el año 98 el Club de los 5 hacía ya 15 años que se había hecho, y la película de los padres, de los viejos,
Lo cual resulta curioso porque ahora cuando uno tiene 43 años parece que la película de los viejos es esa. Ya los jóvenes lo ven como una antiguaya y por lo tanto de cambiar de posición porque ahora el viejo soy yo. Del cual resulta ciertamente curioso. Menos mal que estamos hablando de esta y no de la señorita Tingle, porque entonces a quien le atarían en la silla sería tal vez a mí. Con lo cual, mejor nos metemos con el tema de Faculty y no con esa situación Scream de 1996 que sería replicada luego con Scary Movie y todo este tipo de refritos a la hora de resituar, no diré Saw, pero digamos que American Pie, no este magma de cosas que tanto por la vertiente cómica como la vertiente de terror, como la vertiente sirene, por decirlo en términos bilbaínos, ahí tendríamos un esquema de cosas de cosmogonía en donde situar en buena medida The Faculty. Lo cual ciertamente resulta curioso porque es una historia de aventura, de acción, de terror, en donde está un grupo de personas que son los inadaptados, que están en buena medida en el colegio, bueno, en términos anglosajónicos, en la facultad, bueno, la facultad, The Faculty, hay apartados, pero con su propio negociado y uno de ellos tiene este tema de las drogas. Y con la llegada de los extraterrestres, un poco como está pasando ahora con esta serie de tintes argentinos, el Eternauta, nos encontramos con esa idea de que hay dos drogas. Una idea contrapuesta con trasfondo sociopolítico, cultural, generacional, respecto de cuál es la droga que quieres. La droga que una minoría trata de establecer para que pueda haber una inclusión de este grupúsculo en el entorno social más amplio para ponerse a tono como los enrollados que son los que tienen éxito en The Faculty, o esos que vienen de fuera que tratan de imponer una realidad distinta, como es el tema de los extraterrestres, que vienen de un mundo en el que ya ahí estaríamos con los canali de Schiaparelli, que en el siglo XIX envió supuestamente unos canales que iban desde la zona meridional en dirección a los polos en Marte para, en las últimas gotas de la civilización marciana, traer líquido, elemento desde la zona del polo para la supervivencia de una civilización que estaba colapsando. Lo dice la reina madre de esta película, lo dice. Vengo de un mundo que estaba desapareciendo, el agua estaba evaporándose, pero había gente que se evadía de mientras con esas drogas para sentirse que estaban bien. Con lo cual es como Nerón en el arpa, haciendo sus cosas artísticas, mientras el mundo en el que vive está desplomándose, a pesar de que Nerón todavía para el desplome del Imperio Romano de Occidente quedaban bastantes años, pero digamos que se entiende el concepto. Las dos drogas. ¿Qué dos drogas? Con lo cual no estás hablando de un escenario positivista enormemente bueno, en donde haya que elegir entre el bueno y el malo. No, aquí estamos hablando de un escenario de trasfondo de desolación, en donde hay una situación negativa de partida y hay una peor que se trata de imponer. Con lo cual, al elegir la mala de partida, uno está aceptando una situación realmente complicada. Pero digamos que el final de la película es harina de otro costal, en donde, por supuesto, para el ámbito generacional tenía que quedar bien. Ahí teníamos a diferentes actores como Elijah Wood, que luego posteriormente le tendríamos en El Señor de los Anillos, pero en aquel momento ya había participado en el primer papel Regreso al Futuro 2, el chico de la máquina de tiro. Y luego nos lo encontraríamos con las aventuras de Huckleberry Finn en 1993, el mismo año del Buen Hijo, en donde era un producto destinado al lucimiento de Macaulay Culkin, pero el que salió papa y no cardenal de esa película del Buen Hijo es Elijah Wood.
Con lo cual ahí empezó esa carrera en la que en el 98 también está no solamente The Faculty, sino también Deep Impact con Leo Biederman. Y aquí en este canal le tenemos mucho cariño a Deep Impact, mucho más que a Armageddon. Y después de esa carrera, ahí fue Frodo Bolsón, 2001, 2002, 2003, La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey, que han marcado su figura y su arte. Cierto es, luego Sin City en 2005 y otras cosas que vinieron después. Pero ahí nos encontramos con la impronta que marcará de por vida a Elijah Wood. También está Josh Hartnett. Josh Hartnett, que estaba como un tiro y en 2001 estará en la película esta de Pearl Harbor. Aquella película que en teoría iba a servir para el establecimiento de él como un elenco importante, pero Ben Affleck le robó el poco crédito, porque los dos estaban un poquito pasados, pero digamos que parece que Ben Affleck, mayor tipo de prestancia, y empezó a despegar, en base a que Josh Hartnett se quedó un poquito estancado. Luego están otros actores, Clea Duvall, Shaun Hatossi, Famke Janssen, Jordana Brewster, Laura Harris, Bebe Neuwirth, Uster Raymond, Robert Patrick, como entrenador Joe Willis, lo cual resulta ciertamente curioso porque estamos con el T-1000, que luego lo veremos en una serie bien interesante como era Scorpion. Eso resulta interesante. Supo en parte resignificarse y había estado en Spy Kids, con también Robert Rodríguez, estaría después en 2001. Así que más allá de ser O'Reilly en Die Hard 2 o el T-1000 en Terminator 2, ahí ciertamente Robert Patrick se supo regenerar. Piper Laurie, Jon Stewart, Daniel von Bargen, Christopher McDonald como John Connor. ¿Estaba relacionada esta historia con Terminator? Bueno, no, tal vez no, pero ciertamente esta película, como decíamos, se ha convertido en cierta medida con el paso del tiempo en una película de culto, a pesar de que, como digo, en ese entorno en el que se configuró, era una película que estaba de más. Estaba entre trozos de carne que se tiraban uno detrás de otro, como si esto fuera un McDonald's o un Burger King. Se iban tirando rollos de carne para hamburguesas que salían procesadas. Estaba una más dentro de todo ese espectro de películas juvenilosas que parecían que se hacían, pero con el paso del tiempo el de encantamiento de las historias, y tal vez la dilatación de lo que es aceptable y los souvenirs que se han metido en películas que tal vez este tipo de películas ya no se hacen y por lo tanto hay que remitir al pasado para ver algo como esto, pues nos encontramos con esa situación en la que una propuesta como esta, en la que, por un lado, está y hay vectores de larga data, como el tema del agua, los elementos básicos, como dirían en el quinto elemento, clásicos de trasfondo cultural a la hora de que el malo, es decir, la reina de los invasores, está vinculado no solamente a la película de Don Siegel de los años 50, de los ladrones de cuerpos del 79 con Donald Sutherland, esa idea de los extraterrestres que vienen, lo cual no significa que tenga que ser realmente los extraterrestres, sino que figuren como una identificación de algo distinto, porque la ciencia ficción en buena medida, históricamente, ha contado cosas terrenales escudándose en cosas extrasensoriales, paranormales, o extraterrestres para contar cosas muy terrenales. El tema de la ausencia de agua, como es la droga que está en circulación, y el tema del agua que nos remite, por ejemplo, a la película de Shyamalan de Las Señales, nos remite a Los Gremlins, con el tema del agua, que solamente tocarle produce un despropósito enorme, con lo cual el tema de la existencia de agua o ausencia de agua remite al diluvio universal en última instancia, y por lo tanto el tema del agua como trasfondo es algo que tiene
Pero el tema de la droga, la incorporación como el elemento contrario de una droga química que pueda establecerse como contrapunto a el uso del agua, que es tan necesario porque el 70-80% del cuerpo humano es agua. Con lo cual, ahí está un elemento telúrico de fondo a la hora de explicar la propuesta en la que ciertamente vamos a remitir al argumento. ¿Cuál es el argumento? La historia inicia mostrando la vida cotidiana de un grupo de alumnos de la preparatoria en la ciudad de Harrington. Casey Connors, el Yabut, un estudiante constantemente molestado, bullying, por sus compañeros que sueña ser periodista. Zeke Tyler, un joven con notable intelecto, pero sin interés por los estudios, que prefiere fabricar drogas caseras para vender a otros estudiantes e insinuarse la tímida profesora Burke, Stan Rosado, la estrella del equipo de fútbol americano, quien ha decidido abandonar los deportes para centrarse en sus estudios y dejar de ser encasillado. Delilah Prophet, la chica más popular del colegio y superficial novia de Stan, quien está molesta por cómo la decisión del joven puede afectar a su popularidad. Stokes, una chica gótica y amante de las historias de ciencia ficción, quien mantiene un amor platónico por Stan. Y Mary Beth Hutchinson, una inocente y amable muchacha recién llegada a la ciudad que rápidamente se hará amiga de Stokes y le ayudará a acercarse a Stan. Un día Casey encuentra una extraña criatura del tamaño de un insecto en el campo de juegos en la escuela que le lleva al profesor Furlong, John Stewart. Esta la analiza y piensa que es una nueva especie de cefalópodo. Al día siguiente Casey nota que los profesores se comportan de manera extraña. Y tras observar escondido en un armario... Está escondido en un armario. Como el entrenador introduce una de esas criaturas en el oído de la enfermera, Salma Hayek. Casey comprende que los profesores están siendo controlados por aliens. Tras lo cual, decide mostrarles a sus compañeros la criatura que encontró. Pero descubre que está desaparecido. Al encontrar que encaran a Furlong, que ha sido infectado, este se pone a la defensiva y luego intenta atacarlos. Zeke, Josh Hartnett, le corta los dedos. Pero cuando este no lo detiene, lo apuñala en un ojo con una pluma llena de sus drogas caseras, aparentemente matándolo. Al ver que todos en la escuela están potencialmente infectados y que los parásitos no tardarán en extenderse por todo el vecindario, Casey comprende que tiene que matarlos antes de que tomen el control de toda la ciudad de Harrington. Así que llevará a todos a su casa, donde tiene un laboratorio donde fabrica las drogas caseras que vende a los compañeros. Allí realiza experimentos con una criatura alienígena capturada y se da cuenta de que son seres acuáticos, razón por la que sus drogas son letales, ya que las fabrica sobre la base de diuréticos. Zeke los obliga a inhalar una dosis para demostrar que son humanos, pero Delilah resulta estar infectada y antes de escapar destruye la mayor parte de las reservas de drogas de Zeke. El grupo razona que la reina debe ser la directora Drake, ya que el resto parece obedecerle, por lo que deciden regresar a la escuela y acabar con ella. Una vez que logran capturarla y llevarla al gimnasio, le aplican la droga, haciendo que reaccione violentamente, por lo que Mary Beth, en un ataque de pánico, usa todas las reservas de drogas para matarla. Stan ofrece salir a verificar si el resto se ha librado del control. La idea está de que, matando a la reina, todo el resto, como en Independence Day, una película de la época, con Jeff Goldblum y Will Smith. Pero al volver, descubren que ha sido poseído, por lo que Casey, Mary Beth y Stokes deben ocultarse mientras Zeke va al estacionamiento a recuperar las últimas dosis que guardan en el automóvil. Allí deberá enfrentar a la maestra Burke antes de regresar. En el gimnasio, Mary Beth revela ser la reina de las criaturas, ya que en casa de Zeke utilizó a Delilah como distracción para deshacerse de su dosis sin que la vieran. Ella revela que quiere apoderarse de la Tierra porque viene de un planeta moribundo. Casey y Stokes huyen a la piscina, perseguidos por Mary Beth,
convertida en su forma real, que es la de un gigantesco monstruo marino. Stokes es lesionada e infectada cuando Zeke encuentra a Casey y logra entregarle la troja antes de quedar inconsciente debido a un golpe. Casey engaña a la reina para que lo siga por las gradas retráctiles, donde la atrapa y le clava al medicamento, matándola. Un mes más tarde, todo el mundo ha vuelto a la normalidad, retoma sus vidas, Stan y Stokes empiezan una relación, Zeke se inscribe en el equipo de fútbol americano, mientras se insinúa alguna relación sentimental con Brooke. Casey deja de sufrir abusos por parte de los compañeros y comienza a salir con Delilah, haciéndose convertido en un héroe local, en el chico más popular de la escuela. Mientras tanto, el profesor Furlong sobrevivió y se está ajustando a la vida con un solo ojo y los dedos que le faltan. Esta es la propuesta que se hizo finalmente en la película de 104 minutos, The Faculty, hecha a través de Dimension Films, Bob y Harvey Weinstein, con 15 millones de presupuestos y una recaudación superior a los 40 millones de dólares. La película que dijimos, Teaching Mrs. Tingle, tuvo un presupuesto de 13 millones. No diremos cuánto obtuvo de recaudación, porque estamos hablando con The Faculty. Así pues, creo que es una película, como digo, razonable, interesante, que se deja ver y que, como todas esas películas de los 90 que no parecían ni un dechado de virtudes, como se supone que era la intensidad de esas películas de los años 70, y luego posteriormente esa jugosidad que tenían la de los años 80 con un concepto, pero la de los años 90 tienen un sello particular que ya las del siglo XXI no tendrán. Con lo cual, por eso, es un elemento de la época. Es una parte del símbolo de que era una película en los años 90. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty Helpian.